Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos el día de hoy. Nosotros le venimos a presentar este podcast titulado Raíces que Resuenan, el cual fue conformado por mi compañera Yaira, Angie, Camilo, Joshua y mi persona, Carlos Yuset. Bienvenidos. Este podcast fue creado en el marco de la Cátedra Afrocolombiana. Aquí exploraremos el legado en nuestra nación, una herencia poderosa que ha sido invisibilizada, pero que sigue viva en la música, la comida, la lengua y la lucha social. Somos 5 estudiantes que queremos en este espacio hacer visibilidad a todo lo que aprendimos, la cultura, historia, lucha y resistencia con respecto a todo lo afrocolombiano. Hablar de los afro no es hablar del pasado, es hablar del presente. Mirar a nuestras raíces y reconocer de la estructura y aprender de las resistencias en las comunidades. Durante este semestre comprendimos que no se trata solo de aprender hechos históricos, sino de cambiar la forma en que vemos al otro. Lo afro no es folclore, es identidad, es historia viva que nos atraviesa a todos. Hoy queremos compartir lo aprendido, reflexionar en voz alta y darle espacio a una memoria colectiva que merece ser contada. Gracias por escucharnos. Esto es Raíces que resuenan en todo este contexto de la historia profunda que ha aportado significativamente el contexto afro en nuestras regiones de Colombia. Desde el siglo XVI, millones de africanos fueron traídos como esclavos a América. En Colombia trabajaron en minas, haciendo haciendas bajo condiciones inhumanas, pero también resistieron, huyeron, lucharon y formaron comunidades como San Basilio de Palenques, que están llenas y nutridas de esta gran cultura afro que se desplazó durante regiones significativamente del Caribe y asimismo de Colombia. La historia afro no es solo sufrimiento, también es lucha organizada. El cimarronaje, las revelaciones y los palenques son ejemplos de cómo el pueblo afro no se resignó a la opresión. Su resistencia fue física, cultural y espiritual.
Después de la abolición de 1851, el racismo continuó disfrazado de exclusión. Hasta hoy, las comunidades afro viven en condiciones de desigualdad profunda. Su historia ha sido silenciada por los libros y los medios oficiales. Esa invisibilidad ha generado estereotipos y desconocimiento. Muchos colombianos no saben que lo afro está en la raíz misma de lo que somos como nación. La resistencia no ha terminado. Sigue en la lucha por reconocimiento y equidad. Por eso, este tipo de espacios son necesarios para educarnos, para darle voz a una historia negada y para comenzar a cambiar la mirada que tenemos sobre la cultura afrocolombiana. La música afro es ritmo, pero también es protesta. El currulao, el bullerengue, la champeta y la marimba del Pacífico son expresiones que narran historia y resistencia. Cada tambor habla, cada canción conecta generaciones. Los peinados llevaban mapas para escapar, los turbanes simbolizan herencia, el baile expresa libertad, energía y espiritualidad. La cocina afro es un patrimonio vivo. Arroz de coco, encocado, sancocho, bollo, fritos son recetas del siglo de la historia. Cocina era resistir a lo que tenía y convertirlo en sabor, identidad, en memoria colectiva. La religión afro combina el catolicismo con prácticas africanas. Hay conexión con los ancestros, respeto por la naturaleza y presencia espiritual en lo cotidiano. No es superstición, es una forma profunda de entender la vida y la muerte. Para enfatizar un poco más en la cultura afrocolombiana, tendría que hablarle de lo importante y fundamental que fue el tema de la oralidad y la lengua de esta cultura, pues en el palenquero, que es una lengua criolla que sobrevive, pero también está las décimas, los cuentos, los cantos fúnebres, la oralidad fue y sigue siendo una forma de educar, conservar la memoria y transmitir sabiduría sin necesidad de papel. Hoy, más del 80% de la población afrocolombiana vive en condiciones de pobreza. Las regiones con más presencia afro, como el Pacífico, tienen los peores indicadores sociales. Esta exclusión no es accidental, es estructural. Existen medios comunitarios
escuelas, redes sociales de educación étnica, el pueblo afro no espera solución externa. Ha generado su propia respuesta. Esa autonomía es una forma de poder y también sanación de historia. Y la muerte. Sin embargo, el racismo sigue presente en los medios, en el lenguaje, en el acceso al empleo o a la universidad. Ser afro en Colombia sigue siendo un reto y eso se debe cambiar desde la conciencia selectiva. Para enfatizar también un poco más profundo, en la actualidad de todo el tema de la afrocolombianidad, aquí obviamente en Colombia, el tema afro, es que la cátedra afro en espacios como por ejemplo este podcast y la educación con un enfoque étnico son pasos hacia ese cambio que busca perseguir una dignidad humana y una justicia más social, una sociedad más equitativa y más justa que pueda contribuir valores de por medio y entender y conocer la historia importante y la cultura que contribuye tanto en economía, en danzas, en canto, lo significativo que es esto. Entonces, en la actualidad estamos en pie de lucha para construir y para eso se necesita la voluntad institucional, la voluntad política y cultural para cerrar estas brechas que a veces son inalcanzables cuando pensamos en toda la violencia que ha habido aquí en Colombia. Por lo tanto, estamos en pie de lucha y Colombia necesita seguir en pie de lucha para tratar de llevar fundamentalmente a todo el tema afro en Colombia. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto para poder alzar voz en tanto la política, activistas, etcétera, y así se pueda conmemorar y atribuir un aporte significativo al afro en Colombia. En la música, artistas como Petrona Martínez y Choquitán han llevado lo afro a escenarios internacionales. En la danza, agrupaciones como Son Cofa y Delirio mezclan lo ancestral con lo contemporáneo. Francia Márquez no solo es vicepresidenta, ella es símbolo de lucha histórica. En literatura escrita como Zapata, Olivera y Mari Grueso han narrado lo que otros callaron.
en el deporte. Iconos como Caterine Ibargüe o Yuberly Martínez han demostrado que los afros también tienen excelencia. Lo afro está en el lenguaje, en la comida, en la moda, en el pensamiento. Está en las luchas sociales, en el activismo ambiental, en las calles. No es un pasado distante, es una fuerza viva. Reconocer estos aportes no es un favor, es un deber. No basta con celebrar una fecha. Hay que integrar esta historia a la vida nacional, a la educación, a los medios y a las políticas públicas, para que así contribuir a una mejor sociedad más restaurativa, con base a toda la marginalización que ha tenido Colombia y violencia que ha habido durante los últimos 100 años, y nos permita conocer esta historia que está llena de justicia social cuando lo analizamos y concluimos sobre lo importante que es esta temática para Colombia. Esta cátedra me enseñó que ser antirracista es una acción, no una postura. Es educarse, hablar, intervenir cuando se repiten estereotipos y reconocer mis propios privilegios. Aprender lo que la historia oficial borra. Muchas veces la historia afro es parte de nuestra identidad y necesita estar en los libros, en las aulas y en el medio de nuestras conversaciones. Si no entendemos lo afro, no entendemos lo colombiano. Desde nuestro rol como estudiantes, debemos compartir este conocimiento, cuestionar lo que aprendimos mal y buscar siempre otras miradas. Este podcast es un paso en el camino. Ser antirracista es también abrir espacios como este para que personas escuchen, aprendan y se unan a una Colombia que reconozca y valore toda su diversidad. Algo muy importante para poder atribuir a esta hermosa cultura afrocolombiana. Gracias por llegar hasta aquí. Este espacio fue una oportunidad para hablar de una herencia que no puede seguir siendo ignorada. Lo afro no construyó y nos sigue construyendo. Ojalá este podcast sirva para sembrar dudas, abrir conversaciones, seguir ampliando nuestra mirada sobre lo que significa ser colombiano. Bueno, espero les haya agradado este podcast. Esto fue Raíces que Resuenan, una voz colectiva que busca justicia, memoria y reconocimiento. Que estas raíces sigan creciendo.